A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima. Gustavo Weiss, gracias por recibirnos en tu casa, en la Cámara Argentina de la Construcción. Hablábamos con Gustavo Weiss de un sector que, al igual que la Argentina, tuvo un 2016 donde se fueron acomodando muchísimas cosas y donde debimos esperar el 2017. Por eso quería hablar contigo, Gustavo, un poco de esto. ¿Cuál es el cuadro de situación del sector que representa tu Cámara, en función de que ustedes también debieron pasar un 2016 y bueno, este se supone que es un año donde aquellas cosas que estaban ordenándose comienzan a funcionar? Bueno, efectivamente así es. La industria de la construcción está dividida aproximadamente en un 75% de obra privada y un 25% de obra pública. En lo que respecta a la obra pública, nosotros tuvimos un 2016 bastante tranquilo, motivado porque el stock de obras que teníamos en cartera nosotros estaba fuertemente golpeado por un segundo semestre del 2015 y con mayor énfasis un cuarto trimestre del 2015, yo diría con absoluta falta de pago por parte del gobierno de esos contratos. Y además muy golpeados por la inflación. Los contratos de obra pública tienen un régimen de actualización de precios que, con las altas inflaciones vividas en el 2016 y años anteriores, estaba totalmente desactualizado el valor de los contratos. Eso hizo que este gobierno, que entró en diciembre del 2015, tomara estos contratos. Primero, durante febrero, marzo, abril, los puso al día financieramente, si nos pagó la deuda, que eran deudas muy importantes. Y después, durante el año, en distinta medida, lo produjo una actualización de precios sobre la base de un nuevo sistema de actualización de precios. Eso hizo que durante los últimos meses del año pasado los contratos viejos empezaran a tomar volumen. Subsisten algunos problemas, especialmente en el área de vivienda, donde la problemática de la vivienda es un poco más compleja. Las viviendas interviene no solamente el gobierno nacional en el Plan Federal de Vivienda, sino también provincias y municipios. Entonces, bueno, es un poco más complejo el tema contractual. Hubo también un problema de envío de fondos sobre los últimos meses del 2016 que golpeó bastante a las empresas del interior, a las pymes del interior, que son las que hacen vivienda. Pero bueno, ese stock de contratos, digamos, está poniéndose en régimen, yo diría casi totalmente en régimen, con este comentario que yo hacía de vivienda, el resto se está poniendo bastante en régimen, y yo diría que durante el 2017 va a estar en plena marcha. Y para redondear el panorama completo de obra pública, simultáneamente durante el 2016 hubo muchas licitaciones nuevas hechas por la actual gestión que van a estar en plena ejecución durante este año. Así que este año se van a juntar la plena ejecución de los contratos viejos, digamos, con los contratos nuevos. Charlábamos contigo antes de comenzar la grabación de un poco el contexto en el cual se encuentra la Argentina internacionalmente, y al hablar de obra pública uno tiene que hablar de gran financiación, generalmente es financiación internacional, y vos me comentabas la reunión en la cual estuviste, el pequeño Davos que se realizó acá en Argentina, y donde, bueno, la gente vino, nos felicitó por haber vuelto al mundo, uno dice, bueno, salimos del default, etcétera, etcétera, pero todavía esto no arrancó y seguimos, digamos, casi con un monoproducto de financiamiento que es China. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se analiza esto del sector de la construcción? Bueno, esto es un proceso. Argentina estuvo muchísimos años, desde el 2001 hasta el 2015,
fuera de, hasta en realidad a principios del 16, hasta fuera del mundo desde el punto de vista financiero con el default. Esto se solucionó, pero de ahí a que empiecen a llegar capitales en la forma que el país necesita para desarrollarse, requiere todo un periodo de puesta a punto, por así decirlo. Tenemos que volver al mundo, volvimos al mundo después del default, bueno, y ahora las entidades financieras del exterior tienen que retomar los seguros de crédito, tienen que entender que Argentina es sujeto de crédito, Argentina no está muy endeudada con el exterior, con lo cual eso es algo que realmente ayuda. Pero bueno, es un proceso para que vuelvan a entender que Argentina, insisto, está de nuevo en el sistema financiero internacional, nos crean que esto va a durar, digamos, un tiempo, vamos a volver a ser un país, en definitiva, financieramente normal, vamos a repagar las deudas que tomemos. Bueno, entonces esto requiere un tiempo de aprendizaje. Vos me decías que dos de los comentarios que se hacían en esta reunión, y la tomo como una manera de contextualizar en dónde estamos parados, es que los inversores dicen, queremos ver la estabilidad política, porque queremos también después, a partir de estabilidad política, ver la estabilidad de las reglas de juego, la famosa seguridad jurídica. ¿Cómo analizás vos esto desde este costado ante la posibilidad de mañana tener un socio extranjero o tener necesidad de financiamiento extranjero? Bueno, claro, todas las inversiones que Argentina necesita son inversiones tanto financieras como en la economía real, son inversiones de mediano y largo plazo, con lo cual son absolutamente transversales a varios gobiernos, no se terminan con el gobierno actual, hablamos de préstamos que son lo que necesita el país, 10, 15, 20 años, entonces claro, necesariamente los inversores extranjeros dicen, bueno, yo confío en este gobierno, sé que está haciendo las cosas bien, sé que ha cambiado la dinámica respecto a lo que pensaba el gobierno anterior, pero bueno, esto continuará en el tiempo, porque obviamente durante todo este periodo que yo comentaba de 15, 20 años va a haber varios gobiernos, todo el mundo va a mantener la misma línea, todo el mundo va a respetar los compromisos asumidos, de la famosa seguridad jurídica. Bueno, entonces estas son preguntas, como la trayectoria argentina del pasado no es precisamente muy buena, digamos, no hemos sido muy buenos alumnos históricamente en respetar lo que llamamos la seguridad jurídica, el mundo se pregunta si esta vez va a ser distinto. Bueno, ahí es que tenemos que demostrar que sí va a ser distinto. La respuesta surgirá con el tiempo. Así es, y depende de todas las fuerzas vivas del país, depende de nosotros, depende de los sindicatos, obviamente de los distintos partidos políticos, es decir, depende de todos los actores importantes que tiene el país en este sentido, obviamente de la justicia, digo, depende de todos los actores importantes para dar estas respuestas. Y algo que nos viene a colación de este tema es el hecho de la transparencia, que es algo que se requiere para saber, digamos, en dónde está uno parado como ciudadano, como empresario, como inversor extranjero, que es un hecho central, digamos, cuando sobre todo lo que se administran son fondos públicos, ¿no? Bueno, este gobierno está con un proceso absolutamente novedoso en ese aspecto. Ya, por un lado, hay un decreto que está generando el ministro del Interior que va a hablar de la transparencia en la obra pública. Esto por un lado. Saldrá a la brevedad. Pero ya se han empezado a tomar medidas. Por ejemplo, las licitaciones de los organismos nacionales se publican en una página web, son gratis, por lo tanto cualquiera tiene acceso a las condiciones del pliego, nadie sabe quién se presenta, no es, ni los organismos, ni por supuesto las empresas que participan saben con quién compiten, con lo cual es absolutamente imposible, digamos, especular con quiénes son los competidores, que no voy a competir con fulano o mengano, digamos. Cada uno tiene que presentar la mejor oferta, el mejor precio y bueno, obviamente eso tiende a una transparencia absoluta, donde no hay ningún tipo de posibilidades de pensar en nada que no corresponda con la competencia o con el mismo organismo que licita.
de forma tal que esto es solamente un ejemplo de cómo estamos camino hacia la transparencia total en obra pública. Gustavo, hacemos pausa, vamos a quienes cada semana ofician nuestra línea editorial y seguimos esta charla con Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones medicina, física nuclear, industrial e investigación. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y sectores estratégicos. Conuar FAE, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Municipalidad del Partido de Olavarría, estamos cerca. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie, ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad. Arte Zamora, galería de arte, ambientaciones, muebles, www.artezamora.com.ar. Copsol, empresa de ingeniería, proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear, 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad de Benito Juárez, cerca de todos. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos, 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Transportes Cervemar, la seguridad de llegar. Municipalidad de Rufino, juntos por la innovación y el desarrollo de la ciudad. Gustavo, la última vez que nos cruzamos fue en la convención que ustedes realizaron el año pasado. Quisiera que me des una pequeña síntesis de lo que ocurrió. A ver, la convención de la Cámara históricamente es uno de los mayores eventos empresarios del año, sin ningún lugar a dudas. Nosotros llegamos a juntar en el pico de la concurrencia, que normalmente cuando viene el presidente a última hora, cerca de 2.000 personas. Así que sin duda es uno de los eventos empresarios más convocantes del año. Y efectivamente vienen empresarios del sector, empresarios proveedores, digamos, además de empresas constructoras, digo empresarios proveedores, por supuesto vienen los amigos del sindicato de la UOCRA, con quien tenemos una alianza estratégica, y vienen, digamos, pensadores que normalmente traemos nosotros para pensar no solo en el ámbito de la construcción, sino cómo viene Argentina, cómo viene el mundo, pensar el país en función del mundo, digamos. Y por supuesto, como siempre, los principales ministros vinculados a nosotros, y por último el presidente de la Nación. La realidad es que nosotros siempre decimos que en el país, cuando uno dice qué es lo que necesita el país, estamos todos de acuerdo, porque no hay nadie que diga que no hay que hacer agua y cloacas para toda la población, no hay nadie que diga que no hay que hacer autopistas en lugar de carreteras de una vía, o mejorar los ferrocarriles, o los aeropuertos, o en fin, cualquiera de estas cosas de infraestructura es difícil que alguien diga no estoy de acuerdo en tal cosa. El problema es cómo lo financiamos y qué prioridad le damos, porque obviamente cuando uno, aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, digamos, no se pueden hacer todas las obras faltantes en un año. Tenemos que priorizar a lo largo del tiempo. Bueno, fundamentalmente la parte de cómo lo financiamos es donde está el principal problema, ¿no? ¿De dónde sale el dinero? Bueno, y ahí es donde empiezan las discusiones. Parte sale de fondos del Tesoro, parte de organismos multilaterales de crédito, pero necesitamos imperiosamente desarrollar PPP, la propiedad participada, necesitamos financiamiento de mediano y largo plazo, como hablábamos, necesitamos hacer más autopistas por peaje, necesitamos poder concesionar, por ejemplo, estoy diciendo,
plantas de potabilización de agua que le paguemos a la empresa constructora por producto entregado. En fin, hay infinidad de posibilidades para incrementar la inversión en infraestructura que dependen básicamente de que alguien quiera financiar a mediano y largo plazo, como ocurre en las economías desarrolladas del mundo, y que se quiera cobrar con el producto terminado. Bueno, ahí volvemos a la conversación anterior, ¿no? Donde es imprescindible que el mundo confíe en nosotros, es imprescindible que haya seguridad jurídica, reglas claras, etcétera, etcétera. Recuerdo de la reunión el año pasado, de que una de las mesas que vos conducías ponían de manifiesto a través de 3 representantes que eran el presidente de la Cámara, en ese entonces Juan Chediak, el presidente de la Unión Industrial y el presidente de la Sociedad Rural. Y el presidente de la Sociedad Rural, que el Estado era el principal socio y, digamos, casi te diría, el principal obstáculo para el desarrollo de la Argentina. Sí, no es novedad que sabemos que Argentina tiene un Estado que gasta mucho y produce poco. Es común escuchar que nosotros pagamos impuestos como si estuviéramos en Suecia o Dinamarca y recibimos servicios como si estuviéramos en algún país del tercer mundo o del cuarto mundo, digamos, no quiero mencionar a ninguno, pero digamos... Ahí estamos nosotros también, sí. Sí, o peor aún, digamos, sí, ¿no? O algún país muy marginal, no sé, de África o algún otro lugar, donde los servicios son prácticamente inexistentes. Entonces, la realidad es que nosotros, la sociedad argentina, paga muchos impuestos que no reciben educación, seguridad, salud en la misma proporción. Entonces tenemos un Estado... Cuando digo un Estado me refiero nacional, provincial y municipal. En realidad con mayor énfasis porque el principal empleador estatal del país son provincias y municipios, no tanto el Estado nacional, ¿no? Tenemos una enorme ineficiencia que se nutre exclusivamente de los impuestos que paga la población y esa, digamos, carga impositiva es récord mundial y se ha incrementado drásticamente en los últimos años de la gestión anterior. Bueno, este es un problema que tenemos, la verdad que creo que todos lo sabemos. Por otro lado, hay enormes focos de pobreza que hay que atender con los movimientos sociales, digamos, y demás. No es un tema sencillo, ¿no? Yo diría es un tema de macroeconomía que se irá solucionando a lo largo del tiempo. ¿Cómo es la charla con aquellos que son sus socios estratégicos? Nosotros tenemos una excelente relación con Gerardo Martínez y la gente que lo acompaña en la UOCRA desde hace ya muchos años. Nos entendemos muy bien cuando hablamos. Por supuesto, ellos están en este momento preocupados porque hemos perdido cerca de 60.000 empleos el año pasado. Durante los últimos 4 meses la curva cambió la tendencia, estamos recuperando empleo, hemos recuperado casi 20.000 en los últimos meses de esos 60.000, lo cual marca un cambio de tendencia interesante. Pero en realidad todas estas cosas que yo estoy comentando son compartidas por la gente de la UOCRA porque sabe que en la medida en que se incremente la inversión en obra pública y obra privada, son empleos para ellos, obviamente, ¿no? Así que en general, en los grandes lineamientos del sector, en qué es lo que hay que hacer, cuáles son las condiciones que se requieren para tener más inversión en construcción, estamos totalmente de acuerdo. Por eso hablamos siempre de una alianza estratégica. Uno está pensando a veces en obras y piensa, por ejemplo, en caminos, que es una infraestructura que está bastante atrasada, piensa en obras energéticas, las grandes represas, bueno, me hablará sobre este tema también, y lo que esto significa desde el punto de vista de absorción de mano de obra, pero también algo muy importante, ingenieros, maquinaria, cemento, etcétera. Bueno, nosotros somos madre de industrias, eso es lo que decimos siempre, ¿no? Con lo cual, además de la mano de obra directa, tenemos que instalar en las obras muchos insumos, cemento, asfalto, ladrillos, piedra, consumimos energía eléctrica, gas,
compramos, en caso fundamentalmente de obras viales, mucho equipamiento, en fin. Nosotros somos un sector muy dinamizador de la economía. Entonces, digamos, la realidad es que cuando hay mucha inversión en obras, tanto privadas como públicas, hay infinidad de sectores, tanto trabajadores como insumos, que crecen mucho también, ¿no? Bueno, eso ayuda claramente a dinamizar toda la economía del país. Las obras hidroeléctricas, Tambolar, Chigüidos, las grandes represas del sur, ¿cómo está esto, digamos, cómo lo ven ustedes? Porque bueno, enseguida esto arranca, ¿no? La represa del sur fueron renegociadas, se achicó la presa, se sacaron algunas máquinas que iban a tener muy poca producción de energía, contra eso se va a hacer la línea alta tensión para poder traer esa energía al sistema interconectado nacional. Actualmente están paradas por un recurso ambiental de una ONG, está en la Corte Suprema. Entendemos que dentro de no mucho tiempo debería solucionarse el problema y recomenzar los trabajos. El crédito chino está disponible. Tambolar, sé que están trabajando en la primera etapa, y la segunda etapa están negociando un crédito también con China para poder ejecutarla. Chigüidos está, digamos, con problemas de financiamiento por el lado de Rusia, que era la que había comprometido el financiamiento. Se están buscando alternativas básicamente también del lado chino. Atucha 3, los chinos, empieza en enero. También, no, bueno, en enero no empezó. En enero del 18 puede ser. Sí, están avanzando también, están avanzando, creo que eso está más demorado en el tiempo, pero también es una cosa que se está negociando con los chinos. Hay una inversión importante en el San Martín Cargas, también en negociación con los chinos. La verdad que la República China está muy, muy activa a través de sus empresas en este momento en inversiones en el país. Qué caro que resulta en la Argentina el transporte, qué mal que están los caminos, cuánto más podríamos competir con buenos caminos. Bueno, este es un área que les toca a ustedes, ¿no? No, bueno, sin duda, el tema de la red vial argentina, que es una red vial muy importante, hay que modernizarla claramente, hay que incorporar bitrenes para poder optimizar el transporte por carretera. También hay que volver a poner operativos los ramales de carga, porque es imprescindible que el ferrocarril transporte a granel productos que son infinitamente más baratos que por camión, son complementarios por supuesto, pero mucho más baratos. Y sí, ahí se requiere una inversión muy fuerte. La situación actual de la red vial argentina está muy deteriorada, ¿no? Se requiere ponerla a punto, en muchos casos ampliarla y transformarla en autopistas o autovías. Te agradezco, Gustavo. Estamos en febrero, nos vemos en 1 o 2 meses para ver cómo arrancaron las cosas, ¿te parece? Cómo no, Alejandro, un placer como siempre. Gracias por habernos recibido y gracias a ustedes por haber participado de este encuentro donde queremos demostrar que, bueno, una Argentina mejor es posible y este año es un año donde retomaremos el camino. Gracias, muy amables, hasta el próximo encuentro.